¿Ok? Hola todas y todos. Bienvenido a este canal. Soy el profesor Ángel Landi. Hoy estamos incursionando en la unidad de los gases y dentro de la química general le damos continuidad a la unidad partiendo de las leyes que rigen el estudio de los gases. Estas leyes son, primero, la ley de Boyle, segundo, la ley de Charles, tercero, la ley de Gay-Lussac y siguiente, la ley general. Le tratamos tres variables que fueron el volumen, la presión y la temperatura, pues dejamos la masa para otra oportunidad. Entonces la primera, que es la ley de Boyle, toma como constante la temperatura y plantea que si a una masa gaseosa se le mantiene constante la temperatura, su volumen es inversamente proporcional a la presión que soporta. Esto es una proporcionalidad. Como vamos a tener dos situaciones diferentes, puedo tener un volumen 2 que es proporcional al inverso de una presión 2. Esa proporcionalidad quiero mandarla a una igualdad, entonces tendría que introducir una constante. El volumen 1 sería igual a una constante 1 por el inverso de esta presión. Y el volumen 2 sería igual a una constante 2 por el inverso de la presión 2. Y entonces tendría que el volumen 1 por la presión 1 es igual a la constante 1. Y el volumen 2 por la presión 2 sería igual a la constante 2. Una semiecuación, las conjugo y establezco una ecuación única. Y entonces diríamos que el volumen 1 por la presión 1 es igual al volumen 2 por la presión 2. Ello indica que si aumenta la presión, disminuye el volumen y viceversa. Y gráficamente esto sería, aquí tengo la presión, aquí tengo el volumen, y eso me da una ecuación, una equilátera, ¿no? Esto es una línea que se proyecta y nunca se une a la abscisa, nunca se une a la ordenada. Dos variables inversamente inversa proporcional, una ecuación equilátera. Pasamos al segundo, que es Charles. Este me mantuvo constante la temperatura. Charles ahora me mantiene constante la presión. Entonces P igual a constante. Y ahora el señor Charles nos dice, si a una masa gaseosa se le mantiene constante la presión, el volumen de ella será directamente proporcional a la temperatura absoluta o en grados Kelvin. Entonces tengo que el volumen es proporcional a T, 1, 1. El volumen es proporcional a T. Y por lo tanto diría ahora el volumen es igual a una constante por la temperatura. Y el volumen es igual a una constante por la temperatura. Y en consecuencia diría que el volumen sobre la temperatura es igual a una constante. Y el volumen sobre la temperatura es igual a una constante. Una semiecuación puedo conjugar y decir el volumen 1 sobre la temperatura 1 igual al volumen 2 sobre la temperatura 2, o el volumen 1 por la temperatura 2 es el volumen 2 por la temperatura 1. Y gráficamente tendría el volumen, la temperatura, dos variables directamente proporcionales. Entonces, si aumento el volumen, también aumenta la temperatura. Y paso a la siguiente ley, que es el señor Gay-Lussac. Son dos individuos. Entonces tenemos que Gay-Lussac me dice que si mantengo el volumen constante, la presión es proporcional a la temperatura.
La presión es proporcional a la temperatura, mandando la constante. La presión es igual a una constante por la temperatura. La presión es igual a una constante por la temperatura. La presión sobre la temperatura es igual a una constante. Y la presión sobre la temperatura es igual a una constante. Y conjugando las dos semiecuaciones, la presión sobre la temperatura es igual a la presión nueva sobre la temperatura nueva, o la presión por la temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1. Y gráficamente esto sería la presión, la temperatura, y aquí va. Si aumenta la presión, aumenta la temperatura y viceversa, porque aumentar la temperatura aumenta la energía cinética, aumenta el número de choques y en consecuencia aumenta también la presión. Pasamos ahora a la siguiente ecuación, donde solo me mantiene constante lo que dejé para el futuro. Y decimos ahora, si mantengo la masa constante, puedo decir que el producto del volumen y la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Y tengo el volumen es proporcional a P a la menos 1 por T, 1, 1, 1. Y el volumen es proporcional a P menos 1 por T. Y tengo entonces que el volumen es igual a K por P a la menos 1 por T. Y decimos que el volumen es igual a K por P a la menos 1 por T. Y luego tengo que el volumen por la presión sobre la temperatura es igual a K. Y el volumen por la presión sobre la temperatura es igual a K. Y nuevamente dos semiecuaciones. El volumen 1 por la presión 1 sobre la temperatura 1. Volumen 2, presión 2, temperatura 2, o el volumen 1 por la presión 1 por la temperatura 2 es el volumen 2, P2, T1. Y gráficamente sería la temperatura y PV, y esto me da una línea recta, son directamente proporcionales. Pasamos a la ley de Dalton. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? Dice, los gases se pueden mezclar y al mezclarse cuando no reaccionan, cada gas se comporta en forma de que él solo estaría contenido en el envase. Y por lo tanto plantea que la presión ejercida por una mezcla de gas contenida en un envase común es la suma de la presión de cada gas en forma independiente. Entonces diríamos, si tengo un gas A, un gas B y un gas C, la presión total sería igual a la presión ejercida por A más la presión ejercida por B más la presión ejercida por C más todo lo que siga. Pero tiene una importancia cuando se recogen gases a través de agua a una temperatura determinada. Damos las gracias por la atención prestada y cualquier sugerencia la podemos recibir a través del canal correspondiente. Muchas gracias.